Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en el Colegio Médico del Perú, vamos a conversar con el decano de la institución, el doctor Pedro Riega. Y vamos a hablar unos minutos sobre el sistema de salud en el Perú, que lamentablemente está venido a menos. Creo que no es la responsabilidad de esta gestión, sino de varias otras, pero lógicamente el actual ministro también tiene algunas grandes responsabilidades por lo que nos está pasando. Este asunto de las camas UCI, ¿será verdad? Decían algunos, ¿será cierto? ¿Tendrá sustento? En fin, eso lo vamos a conversar ahora con el decano del Colegio Médico. Y el otro tema que también se ha puesto en cuestión es el asunto de los medicamentos. ¿Cómo está, doctor Riega? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Efectivamente, con relación a los medicamentos, hace algunas semanas la Contraloría General de la República ha identificado millones de medicamentos almacenados, vencidos, en el almacén de Cenares. El Cenares es el Centro Nacional de Recursos Estratégicos y está encargado de las compras corporativas, las compras centralizadas para los medicamentos más importantes, o sea, que nos ayudan a enfrentar las enfermedades, las prioridades sanitarias del país. Por supuesto, esto ha significado una indignación y profunda preocupación y rechazo por parte de los médicos, que somos quienes día a día atendemos a nuestros pacientes y necesitamos de esta valiosísima herramienta que además es onerosa. Son más de 45 millones en medicamentos, inicialmente, porque eso es lo que detectó la Contraloría. Pero aquí no hay entonces un rumor o una versión, sino que esto es un informe de la Contraloría que ha establecido que hay este problema con los medicamentos. Por supuesto. De hecho, los representantes del Ministerio de Salud que se han pronunciado hasta el momento no han podido dejar de reconocer eso, ¿no? Ellos relativizan el problema informando acerca de la fecha de vencimiento, el volumen, pero lo cierto es que la mayoría de los medicamentos que se han vencido, inadecuadamente, por supuesto, porque hay toda una serie de acciones que uno puede hacer, que uno puede y debe hacer antes de que se venzan estos medicamentos. No pueden estar en el almacén central del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, no hay una explicación que pueda sostener algún tipo de excusa al respecto, ¿no? Y la mayoría de ellos se han vencido el año 2023. Es cierto que hay un gran porcentaje que está relacionado con el COVID, ¿no? Pero también hay otro porcentaje muy significativo que está relacionado con otras prioridades sanitarias como la salud mental, como el VIH, como las enfermedades no transmisibles. Especulando, salvo que usted tenga más información, ¿por qué se vencen los medicamentos? ¿Qué es negligencia, irresponsabilidad? Bueno, que sobran y están desactualizados. ¿Cuál es el problema? Puede haber más de un motivo. Por un lado está el hecho de un problema de distribución. Solamente el hecho de que se encuentren almacenados en el almacén central del Ministerio de Salud implica de que se pudo haber hecho otras cosas. Por ejemplo, desde el mismo contrato, cuando uno hace la adquisición de un medicamento, uno puede obligar en el contrato al proveedor a que él sea responsable de la distribución al punto donde se va a consumir el medicamento. Sin embargo, la política ha sido centralizar, ha sido almacenar y al parecer ha sido brindarles a los establecimientos de salud o a las direcciones regionales de salud a pedido, ¿no? Y esto es un problema que, digamos, no es una buena práctica de gestión, porque tienes muchas contingencias posibles. Las regiones, las unidades ejecutoras, que son cientos de unidades ejecutoras, y que por lo tanto esto puede pues, desencadenar en que tengamos establecimientos de salud profesionales listos brindando el servicio y no está el medicamento. De hecho, varios de estos medicamentos que ahora uno ve en la lista de los que se vencieron, hoy día hay problemas de disponibilidad en los establecimientos de salud. Entonces, inclusive en el 2 de mayo, en el Hospital 2 de Mayo, es que nosotros simplemente mencionamos con una fotografía lo que un comunicado hacia nuestros pacientes dice algo pues inaudito, ¿no? Que no tenemos el medicamento para el VIH y el Ministerio de Salud no me ha explicado por qué y tampoco me ha dicho cuándo lo voy a tener. Eso para un paciente que vive con el VIH es terrible, porque esta es una enfermedad o esta es una condición que requiere un tratamiento continuo, que no se puede interrumpir y que el cambio de esquema implica pues, que hay una razón, que no estamos pudiendo controlar
este problema, y no pues porque simplemente lo dejé de tomar. Si lo dejo de tomar, puedo generar resistencia. Y estos son medicamentos muy importantes, valiosos, incluso a nivel poblacional, a nivel colectivo, estamos propiciando la generación de resistencia. Usted acaba de citar el Hospital 2 de Mayo. Cuéntenos, ¿una situación acaso parecida es lo que ocurre o está ocurriendo en el Loaiza, donde se han visto informes televisivos el fin de semana? El director del hospital se quejaba y hace algunas horas terminó renunciando. Sí, efectivamente. Tengo la información de que no es la primera vez que renuncia el director, también que el hospital ha solicitado demandas adicionales, presupuesto, para cubrir varios de los problemas que ahora vemos y no han sido atendidos. Esto obviamente tiene que ser aclarado y precisado, ¿no? Seguramente hay un componente de responsabilidad local, pero por supuesto que hay una responsabilidad a nivel central. Estamos hablando de la gestión hospitalaria del país, e incluso en la capital, que son los hospitales de referencia nacional. Entonces, la afección no solamente es a los peruanos de la capital, de hecho es a los más vulnerables que vienen de todo el país para las enfermedades o problemas complejos, muchas veces ya en etapas tardías de la enfermedad, porque nuestro sistema sanitario no está funcionando bien. Y eso hace que nuestros hospitales nacionales tengan que atender una gran cantidad de pacientes por día. Más o menos tengo entendido que son 3.000 consultas por día que el Hospital Loaiza atiende. Y en esas condiciones que nosotros hemos visto, pues por supuesto que como médicos somos uno de los principales afectados también, porque junto con el paciente nosotros estamos tratando de poder resolver estos problemas de salud álgidos, y para eso necesitamos medicamentos y contar con medicamentos vencidos, incluso de hace varios años, porque en el Hospital Loaiza se ha encontrado de varios años, pues es un problema de gestión, digamos, muy relevante, ¿no? Que no tengamos espacios donde poder realizar nuestras actividades, que no tengamos las condiciones básicas de saneamiento, ¿no? Que no podamos contar con el equipamiento, ¿no? Como lo que es el rayos X, y que no sea inclusive, que era un equipo de adquisición más o menos reciente, pero que estaba averiado, y en nuestro sistema sanitario es importante ahora ver, por ejemplo, cuántos equipos se encuentran en este momento inutilizados, porque o no tuvieron el mantenimiento preventivo oportuno, o porque no se está atendiendo el mantenimiento correctivo desde hace cuánto tiempo también. Entonces, el Hospital Loaiza es una muestra de lo que está ocurriendo en muchos hospitales. ¿La renuncia del director del Hospital Loaiza está forzado o está bien que se haya ido? Bueno, eso tiene que ser evaluado, ¿no? Nosotros no podemos mencionar o afirmar si es que ha sido forzada o no, ¿no? Lo que sí vemos es que hay una responsabilidad compartida, desde luego, ¿no? Y frente a... ¿Quiénes, por favor? Entre el nivel central, entre el Ministro de Salud, ¿no? Entre las entidades o las dependencias del Ministerio de Salud que son responsables de supervisar y monitorizar la gestión hospitalaria en el país, y por supuesto del hospital, ¿no? Por supuesto que tiene una responsabilidad importante a este respecto. Entonces, lo que nosotros esperamos son soluciones. Y por eso una de las principales alertas que hemos hecho frente a toda esta problemática es que no falten los medicamentos, porque durante este año la ejecución presupuestal, de la cual siempre se habla, ¿no? Pero cuando hablamos de medicamentos, estamos hablando de que podríamos llegar a un desabastecimiento general de medicamentos muy valiosos, justamente estos que nos ayudan a enfrentar los principales problemas de salud pública, si es que no se realizan los procesos de selección a tiempo. Si hoy yo empiezo un proceso de selección bajo las condiciones estándar, dentro de 3 meses recién voy a tener la buena pro, ¿no? Y el medicamento todavía semanas después. Entonces, ya ha habido, incluso en el mes de abril, ¿no? Una alerta a nivel del Ministerio de Salud y de las distintas direcciones regionales de salud de que en agosto estaríamos empezando a quedarnos sin medicamentos, si es que no se tomaban medidas para la adquisición mucho más oportuna. Y por eso es que nosotros, o sea, no hemos
hablado o declarado con un sentido muy fácilmente decir una emergencia. No, esto es un gran problema. Y la adquisición, cuando hay una emergencia por desabastecimiento inminente, es mucho más corta en tiempos. Por supuesto que esto implica, ¿no?, que hay una responsabilidad que investigar, porque no deberíamos haber llegado a esta situación. Por supuesto, el tema es paradójico, ¿no? Porque por un lado el desabastecimiento que se podría dar preocupa y sin embargo los medicamentos se están venciendo. Eso es pues completamente inaceptable, ¿no? ¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes que necesitan estos medicamentos, a nuestros colegas que están en todo el país dando lo mejor de sí y que necesitan ese medicamento y ese medicamento se venció? Ahora, el MINSA ha desmentido, salvo que yo haya escuchado mal, la falta de camas UCI. Pero aparentemente, y el periodismo parece que lo ha comprobado, el periodismo de investigación, hay ese problema. Sí, lo que pasa es que a nuestras autoridades les falta de repente ir pues a los servicios de salud. Es muy fácil desmentir una afirmación de que nuestros servicios se encuentran en condiciones adecuadas, que tenemos suficientes camas UCI, que tenemos la capacidad de respuesta, porque vamos a cualquier establecimiento y vamos a poder ver la realidad. Y eso es lo que necesitan las autoridades del Ministerio de Salud, estar pendientes de cómo vamos mejorando, porque nadie está diciendo que resuelvan todos los problemas de un día para otro. Lo que estamos exigiendo es que se tomen medidas para mejorar, para revertir esta situación. Y por eso una crítica directa al señor Ministro de Salud, que en lugar de declarar sobre estos problemas y sus soluciones, pues se ha convertido en un portavoz político de defensa de la presidenta en otros temas que no tienen nada que ver con esta crisis sanitaria. Bueno, lo mismo dicen, ya que usted habló de una suerte de escudero del ministro de Salud para la presidenta, lo mismo dicen del ministro de Educación, el señor Quero. Pero al margen de esos asuntos, si yo le preguntara qué le parece las políticas públicas en salud con este gobierno, ¿qué nos diría a propósito también de la gestión de este ministro? Nosotros estamos tratando de identificar cuáles son las políticas en realidad. No ha habido, como en otras gestiones, que no necesariamente se cumplen las políticas, pero por lo menos se tienen claridad, ¿no? Tenemos algunas líneas de trabajo, como el Plan 1000, como el plan de los hospitales centenarios, de los cuales estamos justamente buscando ya cuáles son los avances, ¿no? El Plan 1000, ¿hace cuánto tiempo hemos escuchado? Desde que lamentablemente falleció un congresista hace ya buen tiempo, ¿no? Y no hemos visto mayores avances, ¿no? Este plan centenario se desmorona si es que vemos que hay un primer hospital priorizado, que es nuestro emblemático y querido Hospital Arzobispo Loaiza, y pasan semanas y no se toman medidas inmediatas, sabiendo de que hay una crisis de la gestión hospitalaria en este y en los principales hospitales de Lima. Un argumento podría ser que, bueno, la crisis política le quita mucho tiempo al gabinete ministerial y a la presidenta, y entonces no se pueden atender esos temas. Bueno, en realidad no hay excusa para no tener políticas, ¿no? Si uno asume una gestión ministerial, tiene que tener claramente sus prioridades y esas prioridades tienen que traducirse en acciones concretas. Hoy tenemos una prioridad que es garantizar el abastecimiento de medicamentos de todo el sistema sanitario. No estamos hablando solamente de la capital, sino de las distintas regiones del país. Y usted puede ver cómo avanzan en la ejecución presupuestal las distintas regiones, porque son ellas las que en esta oportunidad tienen el presupuesto, pero está secuestrado, porque ese presupuesto solamente se va a ejecutar siempre y cuando Senares pueda terminar el proceso de selección, la adjudicación y la provisión de los medicamentos frente a los cuales va a haber ese gasto. Entonces hay un sistema complejo que no es un mal el hecho de centralizar las compras. En algunos casos, eso no tampoco tiene que ser completamente rígido, pero la centralización y la economía de escala es algo que ha dado resultados en otros países y en nuestro país también, en otras épocas. Pero ahora también estamos viendo las consecuencias de no hacerlo bien. La pandemia desnudó el sistema de salud. Lamentablemente estábamos por los suelos. La pregunta es, ¿usted percibe que hemos mejorado, por lo menos nos hemos estancado o hemos incluso bajado más?
Bueno, claramente estamos empeorando. Esto no es un tema de apreciación subjetiva, ¿no? Antes de la pandemia teníamos un nivel remunerativo y la posibilidad de incorporar bajo este régimen relativamente estable de contratación administrativa de servicios. Ahora ya no existe. Ahora la principal herramienta o el mecanismo para incorporar, para cerrar esta gran brecha, es la locación de servicios, es decir, contratos bajo los cuales el mismo personal de salud, no hablo solamente de los médicos, no tiene ni siquiera un seguro de salud, no puede atenderse donde está laborando. Y por supuesto tampoco podemos asegurar que el próximo mes vamos a contar con ese profesional o con ese trabajador brindando los servicios. Y este es un gran problema que principalmente afecta a nuestras regiones. ¿Esta cifra es real? En la estadística veía en 10.000 pobladores hay solamente 4 médicos. Sí, efectivamente, en realidad por cada 1.000 habitantes debería haber 3.5 médicos, y en nuestro país llegamos ni siquiera a 2, estamos en 1.6 aproximadamente. Entonces, este gran problema no solamente es el hecho de que faltan médicos en general, sino faltan plazas médicas en el sector público que atiende a nuestra población más vulnerable, y que necesitamos no solamente la plaza, sino una reforma de esta carrera pública, médica y de los profesionales de salud para poder revertir la situación en la que nos encontramos. A eso nos referimos cuando decimos pues, que no vemos dónde está la política sanitaria. La política de recursos humanos es una de las fundamentales. A propósito de política sanitaria, termino con esto. El primer nivel de atención, la pandemia demostró que había sido fundamental, necesaria y lamentablemente no existía casi. ¿Cómo está ahora el primer nivel de atención? Estamos empeorando también porque no tenemos pues el financiamiento, el equipamiento, la infraestructura, el sistema de inversiones no avanza, entonces, y el primer nivel de atención no está siendo priorizado de forma concreta. Lo único que tenemos es el anuncio de un plan 1.000, de un poco más de 1.000 establecimientos de salud, en los cuales aún no hay ningún resultado tangible. Ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Nos vamos, amables televidentes, a la pausa y luego regresamos para continuar en Pulso Informativo.